Bien, un segundo más y empezamos. Bien, ahí se ve la pantalla ya. Sí, perfecto. Bien. Bueno, la clase del día de hoy, de la clase de los sábados, hemos venido hablando de la relación que existe entre los programas de la Gili App o la aplicación de microcorrientes, que nos vamos a llevar bastantes clases con esto, pero lo vemos indispensable para que la gente comprenda lo que hace cada aplicación. Nosotros, cuando comprendemos lo que cada aplicación va a tener efecto en nuestro cuerpo, podemos comprender también de manera más fácil lo que es el análisis de resonancia. Pero si yo no conozco lo que hace la aplicación dentro de mi sistema, entonces me va a costar muchísimo trabajo. La ventaja, como lo hemos platicado en otras clases, es que la simbología de los programas en microcorrientes nos dan esas claves para decirnos dónde va a actuar. Miren, les voy a poner un ejemplo. El día de ayer tuve un contacto y me pedían que si podía yo ayudarles a saber qué frecuencias podían ayudarles a una persona que acababa de sufrir un infarto cerebral. ¿Ok? Entonces, esta persona, yo le pregunto directamente a Gil y yo hago el análisis, los apoyé porque es una amistad, ya lo hice hasta en la noche, y le pregunté a Gili cuáles son las frecuencias que le van a ayudar a esta persona a recuperarse de su accidente cerebrovascular. Y Gili me refiere como primera instancia a nutrición digital. Me voy a analizar nutrición digital y los primeros 3 programas que me refieren sale armonía en la piel, ¿sale? Eso es uno. Y uno dice, bueno, ¿qué relación tiene armonía en la piel con la recuperación cerebrovascular de esta persona? Bueno, aquí lo interesante está en que después de armonía en la piel venía armonía en los músculos, ¿ok? Y después armonía en el cerebro. Esos 3 programas, ya después venía aminoácidos y después venía, ay, no me acuerdo el otro. Pero bueno, el punto es que esos 3 iconos, si ustedes se van al programa de nutrición digital, van a poder ver esos 3 primeros iconos, esos 3 primeros subprogramas, perdón, tienen 3 símbolos similares, el mismo. Tienen un monito corriendo y como con unos puntitos atrás. Entonces uno dice, ah, caray, ¿qué tiene que ver esto o qué me está queriendo decir Gil? Bueno, armonía en la piel en base al icono y en base al programa me está diciendo que él necesita contacto, necesita terapia de contacto. ¿Se entiende? Después dice armonía en los músculos. ¿Qué significa esto? Y el mismo icono es físico, es sobre el cuerpo. Entonces, si el primero me dice necesita contacto para trabajar los músculos, ¿qué técnica usamos de contacto para trabajar músculos? Pues la fisioterapia. ¿Se entiende? Entonces, no siempre el análisis va a ser literal, porque a veces cometemos el error de decirle, oye, ¿y tiene un problema en la piel? No, o sea, ya nos está dando una respuesta porque la pregunta específica fue, ¿qué frecuencias necesita esta persona para recuperarse? Entonces, Gili me está mandando una respuesta, me está diciendo, dale fisioterapia para que se mejore la situación del cerebro. ¿Se entendió? Entonces, ahí la manera en como nosotros trabajamos la Healy Advisor Analyze a la de microcorrientes es completamente diferente. Pero el hecho de que yo conozca lo que hace, repito, el programa secundario o su programa y su icono, me va a permitir comprender o interpretar el análisis de resonancia. Y a veces queremos hacerlo al revés. Queremos interpretar el análisis de resonancia sin conocer estos aspectos fundamentales. Y ahí es donde fracaso, porque no le entiendo. O a veces digo una serie pues de barbaridades que no debo decir, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo
de información que estamos proveyendo los sábados, la vemos necesaria para que ustedes vayan correlacionando a qué aspecto se refiere. Espero que les vaya sirviendo todo esto que estamos viendo. Dale. Hola Meli, no te había visto. ¿Cómo estás? Bien. Laurita también por ahí. Pues bueno, buenas tardes, digo días a todos. Pues vamos a empezar la clase del día de hoy y comenzamos. Hoy vamos a ver nada más un solo icono porque no quiero sobrecargarlos de información. Estas clases no queremos que sean más de hora y media con todo y la sección de preguntas y respuestas. Entonces, la ponencia queremos que sea entre 45 y 50 minutos y lo demás lo dejamos de preguntas y respuestas. No es un este no es un espacio de consultas personales y mucho menos de terceros. Y les explico por qué. Miren, a veces me preguntan, oye, fíjate que tengo un conocido del conocido que tiene esta condición y su médico lo quiere operar. ¿Tú qué opinas? O sea, dar una opinión sobre algo que desconozco, que no tengo bases, que no tengo estudios, que no tengo, es una irresponsabilidad. Entonces, no se vale, no sé, yo no puedo emitir un juicio de algo que no sé. Puedo darme una idea en base a los datos que puedan recibir, pero como esto, cuando se pasa la información de boca en boca, ustedes lo saben, se juega un juego de distorsionar la información. Entonces, la información que al final de cuentas me va a llegar a lo mejor nada que ver con lo que realmente es, ¿no? Entonces, no es que no quiera ayudarlos, discúlpenme, creo que se me hace antiético el responder de cosas que no sabemos. Entonces, o sea, de gente que no conocemos y que no podemos corroborar datos. De ustedes, con todo gusto, pero también evitemos que sea una consulta como tal, ¿no? Entonces, bueno, sin más ni más, empezamos la clase del día de hoy. Permítanme. Vuelvo a compartir pantalla y empezamos. Bien. Bienvenidos a nuestras capacitaciones de los sábados, tituladas Interpretando los símbolos de la app de microcorrientes de Healy. Esta es nuestra tercera clase. ¡Empezamos! Bien, vamos a ver al día de hoy este icono, el icono de Bing. No estamos viendo solamente los programas de Healy, de Gold Cycle, pero como Gold Cycle es el primer programa, vamos desmenuzando los iconos que tiene Gold Cycle y correlacionándolos con otros programas y subprogramas que contienen los mismos símbolos. Bing es un programa bien interesante. A lo mejor no le hemos dado la debida valía que se merece este programa. Hasta ahorita ya debemos entender lo que hace Pure, cuáles son sus acciones, lo que hace Care, también ya debemos saber cómo actúa, lo que hace Balance. Recuerden que Balance es como ¿cómo se llama? Un fijador, ¿no? Es como el que me permite mantenerme en un estado frecuencial más consecutivo. Por eso no se recomienda nunca empezar un tratamiento con Balance, ¿ok? O sea, Balance es como el catalizador para que mi estado alcanzado de vibración se prolongue más tiempo. ¿Okay? Bain trabaja más o menos como Balance, pero no exactamente. El día de hoy vamos a desmenuzar lo que hace Bain, qué significa Bain, etcétera. La próxima semana vamos a ver el de Energy. ¿Por qué me salté porque la semana pasada vimos el de Relax? ¿Por qué me estoy saltando Bain? Porque la primera clase que dimos, hablando de Bain, yo tuve un problema en la diapositiva y no se representó como debía representarse. Entonces, creo que esa información se las debo y es lo que estoy tratando de transmitirles el día de hoy. La próxima semana vamos a ver Energy y Release. Y esos dos iconos sí los vamos a ver la próxima semana. Y con eso cerramos los iconos de Gold Cycle y nos vamos a ir después con los programas de dolor estimulación. Vamos a ir viendo varios aspectos, ¿sale? Bueno, vamos a ver qué es exactamente este icono. ¿Qué hace este icono de Bain? ¿Qué idea les da a ustedes? ¿Qué les representa este símbolo? Bueno, vamos a entender. Equilibrio dinámico bioenergético. Obviamente ese nombre se lo estoy acuñando yo, no es un nombre que la empresa le esté dando, ¿eh? Ojo con esto. Recuerden que esto
Este tipo de capacitaciones no son capacitaciones que Healy Ward esté diciendo que esto es así. No, esto es en base a la investigación que he hecho ya por varios meses, la comprobación de la gran mayoría de ellos, y por eso es que les estoy dando mi punto de vista. No les pido que lo tomen como una autoridad, no les pido que me crean, les pido que lo experimenten, que lo investiguen en base a lo que yo ya investigué. Entonces, cuando ustedes lo experimentan y lo corroboran con lo que les estoy explicando, van a ustedes estar convencidos de que lo que les estoy diciendo está fundamentado. Por favor, pero no se tome como una autoridad de parte de Healy, porque repito, esto es de mi autoría, ¿sale? Bueno, ¿por qué le llamo o por qué le puse yo este símbolo como equilibrio dinámico bioenergético? ¿Qué es el equilibrio dinámico? Un equilibrio nunca va a estar estático, ¿ok? O sea, un equilibrista, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Cómo se mueve un equilibrista? Un equilibrista siempre está haciendo balances, ¿cierto? Siempre está en movimiento para mantenerse en un equilibrio. Bueno, el sistema bioenergético que nosotros tenemos, nuestro sistema en general bioquímico, bioeléctrico, biomagnético, de circulación, de respiración, psicoemocional, etcétera, etcétera, son sistemas dinámicos, es decir, son frecuenciales. Siempre están arriba, abajo, siempre están así, oscilantes, siempre. Eso va a pasar siempre, ¿ok? De hecho, el equilibrio debe ser así. Un día, nosotros lo vemos, un día equilibrado, tiene ciertas horas de día, de luz, y otras horas de noche, dependiendo de la estación, y así sucesivamente. Bueno, la energía nunca va a estar estática. Cuando nosotros tenemos una desarmonía dentro de lo que es nuestro sistema bioenergético, y cuando hablo del sistema bioenergético, estoy hablando del sistema que mantiene el estado de bienestar, el estado de salud, y también esa homeostasis, es decir, la capacidad de recuperación, es un sistema de equilibrio dinámico, nunca es estático. De repente me tengo que enfermar un poquito para fortalecer o estimular mi sistema de defensas. De repente tengo que dejar de respirar con la misma intensidad o a veces incrementarlo, etcétera. O sea, es un cambio dinámico cotidiano que a veces es inconsciente. Bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Miren, hay condiciones en las que el estado de malestar se convierte en la cotidianeidad. Es decir, hay personas que sufren todos los días de malestares, de dolencias, pero como ya están dentro de una cronicidad, es decir, ya llevan con ese estado bastante tiempo, entran en un círculo vicioso donde ese estado de malestar se vuelve su estado existencial. ¿Me expliqué? De hecho, miren, muchas condiciones del sistema nervioso, cuando están por mucho tiempo bajo un estímulo como el estrés, ese estrés se vuelve crónico, el sistema nervioso automáticamente se hace independiente, ya no responde a los estímulos, ya su estado de emitir impulsos de dolor se hace permanente y entra dentro de lo que es un estado de desarmonía en el estado de bienestar. ¿A qué me refiero? Ese estado permanente de estar emitiendo dolor va a empezar a estresar a los músculos. Y los músculos, a su vez, van a generar tensión, van a generar también más rigidez, van a generar un estado de estrés mayor, y es un círculo vicioso. Esos círculos viciosos, que no son de bienestar, pero son el estado existencial de muchas personas, son generados precisamente por un desbalance en este equilibrio dinámico, ¿sale? Entonces, cuando veamos este estímulo, digo este símbolo, y dependiendo de lo que es el tema y el programa donde esté contenido este símbolo, nos va a dar ideas sobre qué sistemas va a trabajar este subprograma. ¿A qué me refiero? Vamos a entenderlo un poquito mejor. Being.
La traducción de being nos refiere a los adjetivos del ser, a la esencia y a la existencia. Este programa secundario, por su simbología, nos hace referencia a los desequilibrios del dinamismo de las fuerzas que conforman nuestro sistema bioenergético. Recordemos que la simbología de las gotas internas nos hace referencia al fluir de la energía. Este símbolo nos recuerda a la acción dinámica de las fuerzas polares de la energía. Miren. Sí ubican ese símbolo que está ahí adentro. Todos lo conocemos, ¿no? El yin y el yang, todos los que estamos en este mundo holístico. Bueno, el mundo holístico, dentro de lo que es la medicina china, recuerden que la medicina china es sobre todo energética, sobre todo. Tanto el diagnóstico como el tratamiento es energético siempre, nunca es físico ni fisiológico. Siempre se diagnostica y se trata a nivel energético. Bueno, en base hasta lo que ahorita hemos visto, de lo que representan los iconos dentro de los símbolos o dentro de los círculos, ya nos da una información muy cercana de su acción. Como decíamos, por ejemplo, en Care, al tener la gotita de manera ascendente, contrario a Pure, el hecho de que sea ascendente y que esté del lado izquierdo me habla de esa capacidad de estimular el cuidado a través de restablecer las funciones del sistema parasimpático o la energía yin. Bueno, en este caso, específicamente en Bain, tenemos las dos gotas, pero no están ni una, o sea, ni una descendente ni una ascendente, están encontradas, como si fuera, ¿cómo se llama? El símbolo del yin y el yang. El yin y el yang es el que nos hace referencia de esas dos fuerzas energéticas opuestas, pero siempre iguales, que generan el dinamismo. Si yo nada más tengo una carga eléctrica de polaridad positiva, no voy a generar el flujo eléctrico. O viceversa, si tengo pura polaridad negativa. Para que haya ese dinamismo, debe haber esas dos fuerzas, positivo y negativo, hombre y mujer, frío, calor, etc. Todo este dinamismo lo vemos contenido en este símbolo. Entonces, lo que nos hace referencia en base a lo que estamos platicando ahorita de este programa de Bain, Bain significa el ser, significa esta parte que es lo que decíamos, cuando yo estoy desbalanceado en mi esencia, en mi ser, es donde este programa puede hacer maravillas con el programa de Gold Cycle. Bain, al referirse a esta parte del ser, habla de procesos de lo que nosotros conocemos como procesos del alma. Cuando Bain salió, o cuando salió Gold Cycle, recuerden que Gold Cycle es ¿cómo se llama? Prácticamente es la piedra angular de todos los programas de microcorrientes de la Gilead. Gold Cycle es el único programa que está en todas las versiones de Gilead. Entonces, antes de que nosotros tuviéramos programas específicos para el alma y para el estado de bienestar psicoemocional o emocional, solamente teníamos Bain. Después surgió y salió lo que conocemos como el programa de ciclos del alma. ¿Cierto o falso, Meli? ¿Sí? Entonces, o sea, ¿como cuánto tiempo salió? ¿Como año y medio después? 2 años. Tú puedes activar tu micrófono, Meli. Hasta más o menos, o sea, así lo que tú recuerdas. En base a nuestra experiencia. Ok. Ahorita ok, perfecto, está ocupada. Bien. Bueno, entonces el punto es que antes de que nosotros tuviéramos programas específicos para lo que es el alma o para el estado psicoemocional, contábamos ya con Bain. Bain nos puede ayudar a mover esos conflictos psicoemocionales que nos llevaron a generar todo lo que son los malestares físicos. ¿Ok? Pero desde la perspectiva ya somatizada, es decir, sobre el cuerpo físico. ¿Sí me ayuda a trabajar cosas físicas? Sí, que quede claro esto, y también emocionales. Pero tiene mucho que ver con este aspecto de lo que soy como tal, con el programa de Gold Cycle, porque ahorita vamos a ver otros programas que no se refiere específicamente a esta parte del ser, a esta parte del alma. Por eso les digo, tengan cuidado cuando ustedes vean este símbolo, tienen que considerar 3 aspectos fundamentales. El primero es
el programa. El programa en este caso es Gold Cycle. El subprograma o programa secundario es Bain, ¿ok? Y ese nombre también lo tienen que considerar, ver la correlación del programa con el nombre del subprograma. Y por último, considerar el símbolo o el icono. ¿Por qué? Porque el icono les va a decir en qué aspectos va a trabajar este subprograma. ¿Se entendió? Y de esa manera ya tengo más claro la acción de este sistema. Por favor. Eso es bien importante. Sí, vamos a contestar preguntas terminando la clase, por favor. O sea, mantengan sus manos arriba, por favor. Gracias. Luego, ¿qué podemos aprender más de este programa? ¿O dónde más lo vemos? Vamos a, para que vean las relaciones que hay entre uno y otro. Vamos a verlo en la siguiente. Segundo. Programa Apoyo Bioenergético y sus programas secundarios, Estímulo Bioenergético y Coherencia. Para conocer la acción de este programa, hemos de entender lo que sus dos subprogramas realizan, según el nombre y el símbolo. Para comprender el subprograma Estímulo Bioenergético, debemos entender la traducción en inglés para Bioenergetic Boost. Tanto en alemán como en inglés, la palabra boost nos refiere a la acción de incrementar, mejorar, estabilizar y de establecer firmemente. Si conjugamos el programa con los nombres de sus dos subprogramas y sus símbolos, entendemos que este programa puede estimular la corrección de las desarmonías bioenergéticas, que pudieron llegar a sacar de su centro o coherencia, al sistema circulatorio, al sistema inmunológico y al sistema nervioso, entre otros. En resumen, este programa y sus subprogramas nos ayudan a equilibrar y a poner en coherencia las desarmonías según, dónde y cómo se lleguen a manifestar. Esto es, a diferencia de Bain, que dijimos, Bain me va a ayudar a armonizar ese desequilibrio dinámico que tiene que ver con procesos del ser, es decir, en la parte psicoemocional, ¿ok? En el caso de estímulo bioenergético, donde vemos este mismo símbolo, las cosas cambian. Sigue teniendo la acción de equilibrio dinámico, pero ojo con esto. Apoyo bioenergético es el único programa que tiene solamente dos subprogramas o programas secundarios. Este de estímulo bioenergético ha sido un programa al que no le hemos dado la debida atención en muchas ocasiones. Cuando nosotros tenemos algún padecimiento autoinmune, por ejemplo, Healy, en su análisis de resonancia, nos puede hacer referencia a estos programas. Pero a veces no entiendo a qué se refiere. Bueno, como decía ahorita la grabación, el lector, perdón, entendiendo lo que significa estímulo bioenergético desde su origen de programación, si yo me voy a la versión en alemán, voy a encontrar que en lugar que diga estímulo bioenergético, va a decir Boost o Boost, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la palabra Boost? El hecho de solamente casarnos con estímulo quiere decir activación, ¿no? O mover. Bueno, ojo con esto. La palabra boost, dentro de lo que es tanto en la versión de alemán como en inglés, me refiere a esa parte de establecer, de fijar, ¿sí me explico? De poner en pie, de optimizar, de mejorar. Bueno, pues precisamente eso en correlación con el símbolo, este programa me ayuda mucho a restablecer a través de estímulos la energía bioenergética o el fluir bioenergético de los sistemas. Cuando yo tengo un conflicto psicoemocional, precisamente ese dinamismo bioenergético de las emociones se ven alteradas. Y este programa, tanto el de estímulo bioenergético como coherencia, ha demostrado su eficacia, se ha posesionado como de los mejores programas para restablecer, por ejemplo, problemas de inmunidad, autoinmunes.
esa es una de las situaciones en las que se puede utilizar de manera de verdad sorprendente. Yo he visto cosas fabulosas con estos dos programas para equilibrar lo que es problemas autoinmunes. Una. Dos, problemas circulatorios. Hemos tenido muchísimos casos donde después de la pandemia, después de lo que fue la etapa de inoculación y demás, nos enfrentamos mucho a la situación de que mucha gente respondió adversamente a los tratamientos inoculados, ¿no? De inoculación. Y muchos de ellos desarrollaron problemas de infartos o coagulaciones dentro del sistema circulatorio. Y obviamente esto generó muchos problemas, como ya los conocemos. Bueno, los programas de coherencia y estímulo bioenergético ayudaron a muchísimas personas y siguen ayudando a muchísimas personas a mejorar su movilidad, precisamente por el dinamismo, porque vuelve a restablecer ese equilibrio, esa movilidad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona tiene un infarto cerebral? Se queda prácticamente paralizada. Si no es de todo, al menos de una lateralidad. Hay una incoherencia. ¿Sí me explicó? No solamente en la parte de la movilidad, sino en las funciones. Estos dos programas en conjunto hacen esas maravillas. Vuelven nuevamente a estimular el dinamismo equilibrado. ¿Okay? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo vayan comprendiendo para saber qué van a hacer cuando ustedes tengan una situación de tratamiento específico. Pero también esto me habla cuando yo hago un análisis de resonancia y me sale cualquiera de estas dos, más bien, me sale apoyo bioenergético, analizar, ya sé que tiene dos programas, me está hablando que hay una desarmonía bioenergética dentro de los sistemas. Y obviamente, ¿a qué va a estar relacionado? Pues va a estar relacionado a la intención, a la pregunta que hicimos. Entonces, esto específicamente lo podemos usar de manera directa y lo vamos a comprender mucho mejor cuando lo hagamos en el análisis de resonancia. Bueno, ¿dónde más vemos este programa? También lo vemos en el siguiente. Programa Poder de 3. Este programa está basado en los principios de la medicina ayurveda. El enfoque fundamental de la ayurveda para el bienestar es que se debe llegar a un estado de equilibrio de todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu. Lo cual es imposible si tenemos un desequilibrio energético. El subprograma energético clásico, por su acción forma parte de un protocolo para estimular y equilibrar nuestras fuerzas elementales que conforman nuestras funciones fisiológicas, a los que llamamos doshas. Miren, dentro de lo que es la medicina ayurveda, se tienen registros, es de las medicinas más antiguas que tenemos datos. Se dice que los libros de los Vedas, tienen más de 5,000 años. O sea, prácticamente lo que la humanidad lleva de existencia dentro de sobre la faz de la Tierra. Un poquito menos, pero esos libros llevan más de 5,000 años. Bueno, esta medicina tiene muchas, ¿cómo decirlo? Muchas aristas en relación a cómo trabajar lo que son ciertas condiciones de malestar. Pero una de sus principales corrientes o su principal estrategia es restablecer o llevar al ser humano a su centro, llevarlo nuevamente a su naturaleza primaria. ¿A qué nos referimos? Miren, en otras ocasiones lo hemos platicado, pero lo voy a repetir. Cada uno de nosotros, cuando nacemos, en el momento que nacemos, el cosmos nos impregna a cada uno de nosotros de energías electromagnéticas, que forma parte de lo que conocemos como nuestra huella digital electromagnética. Es decir, nadie más en el cosmos las tiene exactamente igual. Nadie. Ni siquiera los gemelos, ¿eh? Entonces, esta huella electromagnética, o esa, por decirlo de una manera gráfica, es como si nos tomaran una fotografía en el cosmos, nació en este momento y se sella, ¿no? Entonces, esa influencia electromagnética nos va a aportar de cualidades y características energéticas únicas, específicas. ¿Esto a qué representa? Si yo nací cierto día,
ya me da una numerología o un número específico, ¿cierto? Luego, si nací a cierta hora y en cierta región geográfica del planeta, esto me va a otorgar un signo energético zodiacal. Es decir, cómo va a interactuar las energías planetarias del cosmos sobre mi persona y cómo esto va a determinar mucho de los procesos álmicos que vengo a desarrollar en esta vida. También me va a determinar lo que es un signo ascendente. Tanto el signo zodiacal como el ascendente es como el yin y el yang de las cualidades energéticas. Pero de lo que casi nadie habla, o de lo que no se habla, al menos los astrólogos sí lo saben, es que cada signo zodiacal y cada ascendente también contienen características de los elementos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Esto de los elementos de la naturaleza. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos como don divino el derecho a manejar las fuerzas, no solamente energéticas, sino también informacionales de cada elemento, como si se nos otorgara de una armadura energética para poder afrontar las vicisitudes y labores que vamos a afrontar en esta vida. Bueno, eso es meternos en otro tipo de información. Pero a lo que voy es, tenemos elementos. Por ejemplo, Aries es fuego. ¿Sí me explicó? Cáncer es agua. Y así, sucesivamente, vamos determinando cómo cada signo zodiacal está correlacionado con un elemento. ¿Por qué estoy hablando de astrología si se supone que estamos hablando de medicina ayurvédica en base a este programa? Bueno, miren, cuando nosotros no conocemos esos elementos que nos fueron otorgados por derecho divino, como si fueran dones celestiales, y no conocemos las cualidades de estos elementos, y cómo esto va a afectar nuestra vida, que reencarnamos en ese momento, vamos a desconocer la combinación de esas dos fuerzas que nos son otorgados, que van a determinar nuestra fisionomía, y en muchos aspectos también nuestra fisiología. ¿A qué me refiero? La forma de corporal que yo tengo o los somatotipos, es decir, si yo voy a ser muy delgado, si yo voy a ser de estructura musculosa o voy a ser robusto, están determinados por esas fuerzas. En la medicina védica a esto se le conoce como doshas o como fuerzas de la naturaleza. Estos doshas los vemos exactamente aquí como Kapha, Pitta y Vata. Estos doshas, Kapha, para los que no tienen mucho conocimiento, al principio son así como que muy abrumador. ¿Qué significa esto? Pero no, ya cuando uno se va familiarizando, uno lo va entendiendo. Kapha se refiere específicamente a la combinación de dos elementos que es agua y tierra. Cuando nosotros conjugamos agua y tierra, ¿qué podemos hacer con eso? Podemos hacer maravillas. Podemos hacer artesanías, herramientas, utensilios para la vida cotidiana, etcétera. Se pueden hacer maravillas. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy más hacia un elemento? ¿Qué pasa si yo a la tierra le echo demasiada agua? Pues ya se aceló. Bueno, de eso se trata precisamente esta medicina. De saber cuáles son las dos fuerzas que me conforman de manera primaria. Ojo con esto, todos nacemos con las mismas fuerzas, pero nos predominan dos, ¿ok? Esa combinación es lo que nos va a dar nuestro dosha personal. Si yo soy robusto, no necesariamente tiene que ver con obesidad, porque a veces se malinterpreta esto. No es así. O sea, una persona grande, una persona robusta, fuerte, demasiado fuerte, escapa. Pero si esa persona no se cuida y empieza a incrementar más alguno de los elementos, entonces puede desbalancearse y entonces sí sufrir de obesidad. ¿Se entendió? Entonces ya se salió de su centro. Luego, Pitta. ¿Qué hace Pitta? Pitta es una estructura muy musculosa, es sólida. Pitta la conforma el elemento fuego como elemento agua. ¿Qué hace el agua y el fuego juntos? Pues vapor.
y el vapor en conjunto tiene la capacidad de mover toneladas como lo hacen las locomotoras. ¿Me explico? O sea, es una fuerza dinámica brutal. Entonces, cuando una persona pita, se sale de ese desbalance y empieza a tener, por ejemplo, problemas metabólicos como una resistencia a la insulina, o como glucosa alta, o como triglicéridos altos, etcétera, entonces sus características energéticas propias o clásicas de él están en desbalance. ¿Se va comprendiendo esto? Entonces, tengo que equilibrar nuevamente esas fuerzas, no solamente a través de los programas de microcorrientes, sino con el estilo de vida que él desatendió. Por ejemplo, Pita debe ser una persona atlética, debe integrar en su estilo de vida un hábito de ejercicio regular, entre ejercicio intenso y de resistencia. Y así voy viviendo en base a mi naturaleza. Bata, ¿qué significa bata? Bata es una persona sumamente delgada. Esos flacos, flacos, flacos que parece que se los va a llevar el viento, esos son los batas clásicos. ¿Okay? Esos que comen y comen y comen y no suben de peso. Esas personas normalmente son muy inteligentes porque los conforma el éter y lo que es el elemento aire. Estos dos elementos en conjunto que son muy sutiles, que no se ven, pero que los podemos percibir, le dan características al bata como una persona muy inteligente. ¿Ok? Pero desafortunadamente, un bata desarmonizado tiende a trabajar las adicciones, tiende a ser adicto, porque la cabeza siempre está revolucionándole. Entonces, de hecho consumen muchos carbohidratos porque siempre están pensando. Esas personas bien canalizadas hacen maravillas. Bueno, repito, cuando nosotros comprendemos los principios de la medicina ayurvédica, entonces la situación ya me permite entender lo que hace este programa, el que estamos viendo ahorita, y el símbolo. El equilibrio energético clásico me habla precisamente, cuando hablamos de clásico, me habla de esa capacidad que tengo yo como persona de restablecer nuevamente mis fuerzas naturales que me fueron otorgadas porque me metí en un desbalance. Por ejemplo, una persona pita, como lo hemos dicho, se empita fácilmente, es decir, es explosivo, ¿vale? Se pone muy agresivo cuando está desbalanceado. Y esta persona, cuando se pone así, podemos pensar que tiene un problema o un desbalance de lo que es literalmente las funciones hepáticas o gástricas. ¿Okay? Y por ende, tiende a desarrollar el exceso de fuego, lo cual puede llevar a incluso problemas de hipertensión arterial, como ejemplo. ¿Vale? Bueno, este programa de energético clásico me permite comprender eso, me permite ayudar a restablecer dentro de lo que es mi reajuste a nuestra naturaleza primaria, a nuestra naturaleza esencial, el restablecer el flujo dinámico que me corresponde a mí. No el que le corresponde a Laura Rioja, no el que le corresponde a Carlos Castillo, a Klaus Oviedo, o sea, no, cada quien tiene su propio sistema. Por eso es que yo les he comentado en muchas ocasiones, los protocolos nos sirven como guía, pero no determinan cuál debe ser el tratamiento que cada individuo debe llevar, porque cada individuo es único y cada individuo tiene sus propios procesos evolutivos. Si yo tengo una desarmonía dentro de mi dinamismo bioenergético, así se los voy a poner de fácil, es porque no he respetado mi naturaleza. Y como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, el no respetar mi naturaleza, el no respetar mi esencia, es algo sumamente inmoral para mí. Es pecar contra mí mismo. Entonces, el hecho de que ustedes ya estén en este mundo de Healy y empiecen a conocer todos estos aspectos, les va a permitir a ustedes tener un conocimiento más claro de lo que es este tipo de técnicas. Entonces, el símbolo me va a permitir entender en qué parte trabaja, en qué aspectos funciona todo lo que es ¿cómo se llama? Cada subprograma. Entonces, la próxima semana vamos a ver otros programas. Como comentábamos, vamos a ver otras características de, por ejemplo, el de Energy. Por favor, no se pierdan esta próxima clase porque
hay una característica bien interesante. Por ejemplo, a veces nos podemos dejar llevar por los símbolos muy parecidos. Un ejemplo lo vemos aquí en lo que estábamos viendo del poder de 3. Tenemos este, pero también tenemos este. Si se dan cuenta, son prácticamente similares. Prácticamente. Solamente que este tiene 2 bolitas más acá arriba. Y dice aquí soporte de defensas. Entonces, esto ya me va a dar idea de qué símbolo, el símbolo, sobre qué va a trabajar, pero a qué nivel. Esto lo vamos a ir desmenuzando con este tipo de clases. Entonces, sí es bien importante no generalizarlos, porque, por ejemplo, el que tenga una lengüita afuera, como el que vimos ahorita, el de Energy, es completamente diferente a cuando no la tiene. Por ejemplo, vamos a encontrar muchos símbolos parecidos prácticamente, pero sin la lengüita. Y este sí tiene una lengüita. Esos pequeños detalles tenemos que irlos comprendiendo para comprender a qué se refiere esta parte. Entonces, como comentamos, estas clases van a ser muy concisas para no saturarlos a ustedes de tanta información, porque a veces tanta información nos perdemos. Entonces, vamos a ir dándoles clases prácticamente de entre 40 y 50 minutos y entramos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, para los que tengan que retirarse y no quieran estar en la sección de preguntas y respuestas, les agradezco muchísimo su presencia y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Cierro la clase con la siguiente presentación. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Gracias por tu presencia. En Harmony Lab tenemos cursos de especialización en técnicas holísticas. Dichos cursos son mucho más profundos, con la finalidad de que puedas aprender a manejar las técnicas holísticas que Healy utiliza en sus análisis de resonancia y en su app de microcorrientes. Así, podrás utilizar todo el potencial que tienes en tu dispositivo Healy. Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, será un placer atenderte. Nos vemos la próxima clase, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias. En el último, en el poder de 3, y que nos mencionaste los programas de Kappa, Pita y Bata, entonces yo dije, pues yo caigo aquí en Pita. Y el fuego y el vapor, el agua, y entonces, y la hipertensión, y luego, y eso me llevó a accidente cerebrovascular hace 1 año y medio, pequeño, porque me atendí muy rápido. Súper, entonces prevéelo ahora usando regularmente entonces, el colesterol y la hipertensión, y hay que estar cuidando esos aspectos. Entonces, combinar el de Being, el del ser, con el de apoyo bioenergético, con el de Pita. Súper. Me encanta. Gracias. ¿Vale? Era todo. Tú solita sacaste tu protocolo. Sí. Esa es la idea. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Laurita. Hola, buenos días. Edgar, yo solamente quiero aportar algo importante que a mí por intuición se me dio. Cuando yo vi la palabra being, hablando el inglés, viene del verbo to be, y to be significa ser, y being es el gerundio del ser, es la acción del ser, y el ser, hasta donde yo entendía, pues es el campo bioenergético en el que nosotros nos desarrollamos. Cuando a mí me dio la neumonía fulminante hace 2 años, yo por intuición me puse el being, sin saber qué era lo que hacía. Pero yo decía being, como yo estuve a punto de perder la vida, dije, yo quiero ser, y me lo puse. Y fue, yo creo que uno de los programas que me sacó adelante maravillosamente en menos de 1 semana la pulmonía. Y aparte, deja que te diga que me salía, cuando yo me escaneaba en el Healy Azul, me salía apoyo bioenergético todo el tiempo. Y era cuando apenas estaba entrando al sistema de Healy el programa de apoyo bioenergético. Todavía no teníamos ni idea de para qué funcionaba. Y esos 2 programas a mí me sacaron adelante de una pulmonía fulminante en menos de 1 semana. Yo nomás quería dejar este testimonio porque estaba ahorita revisando inclusive mis apuntes y es lo que encontré. Me maravillé ahorita con todo esto que nos diste de la simbología. Pues por un lado la intuición, por otro lado el entender la palabra being, porque being significa siendo, estoy siendo.
Being es el gerundio, estoy viviendo, estoy Correcto. siendo. Y eso, pues ahorita me quedé todavía más sorprendida porque ahora sí que como el burro que tocó la flauta, ¿no? Yo me los puse, el de Being particularmente porque decía, tengo que ser, tengo que vivir, tengo que estar, tengo que salir adelante. Y me ayudó en todos los aspectos. Es que eso es cuántica, Laurita. Eso es la Pues sí, cuántica. pero lo practicamos sin saberlo. Yo ahorita me quedé muda porque dije, ¿de dónde yo escogí? Y saqué mi cuaderno porque tengo mi cuaderno con todo lo que yo me vibré esa semana. Y yo en el azul me salía apoyo bioenergético y entonces yo me ponía el de apoyo bioenergético, el del boost que tú mencionas y el de coherencia, 1 y 1. Y no se crean que me ponía 4 programas al día, me ponía 1 o 2 porque me debilitaba yo en esa recuperación, pero con esos programas salí adelante. Súper bien. Muchas gracias, Laurita. Gracias por tu aportación. Como siempre, muy valiosa. Adelante, Carlos. Ay, hola Edgar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Lo mío es, ya me llegó la matricaria que me habías recomendado para tomar. Te contacto por privado para no salirnos del tema, Carlitos. ¿Porfas? Gracias. Gracias. Adelante, Angie. Hola, doctor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. Hablando de los tipos de cuerpos, mencionabas el Vata, que es generalmente una persona muy delgada, el Pitta musculoso, el Kapha tiende a ser un poquito como más llenito, ¿no? No Sí, musculoso. corpulento, exacto, corpulento. Corpulento, ok. ¿Cómo puedo saber o puedo preguntarlo en el Healy? ¿Cuál es tu dosha? ¿Cómo es el cuerpo de una persona? Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo puedes saber cuál es tu esencia, tus fuerzas elementales? Váyanse al álbum familiar, que todavía tenemos muchos de nosotros, y vean cómo era su estructura cuando eran niños, entre los 3 y los 7 u 8 años de edad. ¿Vale? Okay. Esa es la esencia. Okay. Esa es, si tú eras robusto, eras corpulento, eras Kapha. Si eras normal, ni flaco ni gordo o llenito, no, es que miren, ahí se entiende mal, creo que la palabra gordo está mal dicha, es corpulento, porque, y no necesariamente débil o aguado. Una persona corpulenta tiene una fuerza brutal, ¿vale? Hagan de cuenta, si lo tuviéramos que asimilar con los animales, podríamos decir que el elefante y el hipopótamo son Kapha. Kapha. Son los animales más fuertes que puede haber. ¿Me explico? Sí, sí. Y podríamos decir que un Vata, que es delgado, pues son los animales delgaditos, ¿no? Como una gacela. Una jirafa. Una jirafa, exacto. O Gacela. sea, más o menos. Entonces, para que nosotros sepamos cuáles eran nuestras fuerzas elementales, tenemos que analizar cómo éramos de niños y ver en qué momento empezamos a desbalancearnos de esas fuerzas. A veces son por problemas psicoemocionales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando mis hijas sufrieron la separación de sus padres, en este caso la mamá de ellas y yo, mi hija mayor tenía 8 años. Ella era delgada, ella era pita, o es pita más bien, su esencia es pita, no flaca, delgada. Cuando pasa esto, ella empieza a hincharse. ¿Ok? Por la situación que ella le tocó vivir por la separación, por el proceso de divorcio. Entonces, se desbalanceó de su centro. Y ahí es donde ella tuvo que ya en la adolescencia entender que su esencia era pita y que estaba en Kapha. Y entonces ahora ella cuida mucho esta situación para no, porque sabe que si se desbalancea va a tender a desarrollar más la condición de Kapha. ¿Me expliqué, Angie? Sí. ¿Hecho? Sí, precisamente por eso lo comentaba, porque, por ejemplo, mi hija Isabela es muy delgada desde que nació. Muy delgada. Entonces yo la estoy poniendo en Vata. Pero mi hijo Bruno era rollicito. Era muy fuerte, muy musculoso desde chiquito. Pero precisamente también cuando el divorcio,
él empezó a engordar. Entonces ahí es donde me desbalanceé, pero ok, ya vi, entonces tengo que checar el álbum y ver todo esto desde Julia. 3 a los 8 más Julia. o menos. Es correcto. Julia. Ok, Permíteme. creo que es todo. Muchísimas Perfecto. gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, Muy Ana. saludable. Igualmente. Bye, bye. Adelante, Bye. Ana. Ana, te escucho. Bueno, nos escucha Ana. Ahorita vemos qué está pasando Doctor, ¿me contigo. escucha? Ya te escuchamos, ahora sí. Doctor, Sí, dime. el día de, bueno, hace como 2 semanas atrás, yo me vibré y me salía de que necesitaba equilibrar la flora intestinal Ujú. y entonces a los 2 días yo estaba bien en el estómago, pero a los 2 días me puse mal. Me dio un aflojamiento del estómago y todo. Entonces, bueno, me traté del estómago y todo lo demás. El día de anteayer me vibré para ver qué necesitaba, qué vibraciones necesitaba. En cuanto a que le cuento que me salió que me vea el tema de la columna vertebral, la cabeza y en algunas otras vibraciones de que iba a tener un dolor como de parto, ¿no? Dolor Ujú. de parto. Yo no sabía por qué todo esto, pero ayer me caí de las gradas y realmente me golpeé la cabeza, la columna, me dolían las caderas y cuento esto porque pienso que tal vez Gili nos puede llegar a decir lo que nos va a pasar. Sí. La respuesta es sí. Miren, todo lo que va antes de que pase algo en nuestra vida física, presente, consciente, conceptual, cuando hablo de conceptual es de lo que puedo percibir con mis sentidos, ya existe en el campo de información. A veces, Gili nos puede referir que me voy a resfriar, o armonía en las bacterias, por ejemplo, o en los virus, ¿no? Cosas así. Entonces uno dice, no, pues no, esto está mal. Lo que está haciendo Gili es leer el campo de información. Ya solamente es cuestión de tiempo para que esa información se manifieste, o la palabra correcta es se somatice. Cuando hablamos de soma, estamos hablando del cuerpo físico. Entonces, esos procesos son cuestión de tiempo, pero cuando ya están en el campo de información y sobre todo en el campo de la energía, poco tiempo después se va a manifestar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? Vibrarlo, hacerlo consciente y ver por qué esas situaciones pueden llegar a pasar, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. En el Time Waver hay un programa que hace precisamente eso, que se anticipa a los eventos que van a pasar. Y en una ocasión me llamó la atención que decía una persona decía, accidente en la bicicleta. Y ella decía, ay, si yo ni me subo a la bicicleta, esta cosa está mal. Pues a los 2, 3 días, un ciclista la arrolló. ¿Me explico? O sea, esto que está diciendo Ana sí llega a pasar. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando hacemos un análisis general, que a veces nos puede decir ciertas cosas que están en el campo de información, ¿no? Cuando hacemos un análisis muy específico con una intención, pues se va a centrar en la intención. Pero cuando la intención está, o más bien el evento de la intención que estamos emitiendo, está relacionado con un evento como lo que está comentando Ana, sí llega a pasar. Entonces no se espanten, no es que sea una, ¿cómo decirlo? Pues una ouija o una bola de cristal, no, es porque ya está en nuestro campo de información. ¿Qué podemos hacer ahí? Actualizar el campo de información a través de la vibración. ¿Vale? A ver que esto no se somatice o que esto no pase, y ya evitamos que pase y que se somatice, porque cuando ya se somatiza, ya tenemos que usar mejor la de microcorrientes. ¿Sí me expliqué, Ana? No. Al momento de caerme y de golpearme la columna, me duele el lado derecho,
la pierna está a veces hasta adormecida. Y me dijo el doctor que después de hacerme una radiografía que no tengo nada, que solamente es el golpe al músculo, o sea, fue un impacto fuerte y el problema que tengo es a nivel muscular. También me golpeé la cabeza. Quería preguntarle qué programa me aconseja para esta caída en la que me golpeé la nuca, la columna y me duele el lado derecho de la pierna. A nivel de los riñones también tengo un dolor en la cadera, el lado Ok. derecho. No sé qué frecuencia me aconseja, Una cómo pregunta, sería Ana. la combinación. ¿En alguna ocasión te ha salido el programa de aprendizaje y el programa de próstata y el programa de riñón hombre y riñón mujer? ¿Alguno de estos te ha salido en alguna ocasión? Doctor, que no revisé nada porque como me caí No, anoche, no, no, no. No ahorita. directamente llegué. No, no, no. Discúlpame que te interrumpa. No ahorita. ¿En algunas ocasiones te han salido estos programas? No, sí aprendizaje, pero no próstata, ni vejiga, ni no, nada de eso. Okay. ¿Cuál es el que más te sale? El que recurrentemente tú ves que te sale muy recurrente. Ojo con esto que estoy diciendo, ¿eh? ¿Sí lo tienes identificado? Casi siempre a todos va a haber algún programa que nos va a repetir de manera recurrente. Creo que se han dado cuenta de eso. Entonces, eso que pasa es porque es algo que tenemos que atender y a voltear a atender e interpretarlo y corregirlo. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, Ana, si te sale recurrentemente o te ha salido el de aprendizaje, indica de que es un proceso de aprendizaje que no estás aprendiendo y que ahora a través de algún tipo de lesiones como esta, te está poniendo un alto, te está diciendo, a ver, párale, ve dónde te está pegando, dónde está más la lesión. Por ejemplo, si la lesión está en la cadera, me habla de tus fundamentos. ¿Sí me explicó? Entonces me habla de esta parte de cómo están tus zapatas, donde tu vida está cimentada. Puede referirse a padres, puede referirse a pareja, puede referirse a trabajo, a tu profesión, no lo sé. Entonces ahí es donde entra el reto, Ana, de identificar qué es lo que tienes que trabajar. ¿Me expliqué? Sí, doctor, he entendido. Y bueno, muchas gracias por esto. Solamente quería saber, ahora que tengo el dolor, algo que me pueda ayudar para desinflamar esas zonas, Muy buena pregunta. ¿qué me aconsejaría? Yo lo que te recomiendo, ¿dónde te duele más? ¿Dónde más te duele? Me duele en la cadera, el lado derecho, me duele a nivel de los riñones, pero dice el Sí. doctor que es muscular. Y en la columna, más o menos igual a la altura de la cadera y la cabeza en la nuca. Yo te recomendaría que usaras el programa el de chakras del sacro, primero, meridiano de riñón y el de relajación profunda para que descanses bien, porfa. ¿Sale? Perfecto. Bien. Gracias, Ana. Adelante, Gustavo Muchas Montalvo. gracias, doctor. Cuídate, bye. Me encantaría saber qué me recomienda para hongo en las uñas. De repente, justo en el proceso pandémico, tenía solo una uña y de repente se infectaron bastante más. Entonces quería saber, y me he sentido Bien. medio... Mira, desde el punto de vista de la medicina holográfica, todas las partes del cuerpo reflejan partes internas. En este caso, Gustavo, ¿cómo se llama? El hígado me habla de que hay una acumulación de calor-humedad en tu hígado. El hígado se va a reflejar en las uñas, ¿ok? Y no solamente estoy hablando del hígado, también la vesícula biliar. Entonces, el color, el sabor, las características emocionales del hígado, cuando no se trabajan, no se gestionan adecuadamente, se empiezan a manejar en las uñas. ¿Cuándo más? Cuando estoy con la condición de irascibilidad, de irritabilidad, de intolerancia, porque no me puedo defender, no puedo sacar las garras. ¿Me explico? Esa es la simbología de lo que representa este tipo de condiciones. Pero es una molestia acumulada.
es un enojo acumulado. Entonces, ese resentimiento va haciendo que el calor del sistema hepático se vuelva caliente, se hinche, pero que se acumule humedad. Y eso es lo que permite la proliferación de hongos. ¿Me expliqué, Gustavo? ¿Sale? ¿Qué programas me recomienda para...? Primero, armonía en el hígado. Armonía en el hígado, que es un programa, como lo vimos cuando vimos lo de Pure, es un programa que te permite depurar, limpiar el hígado. Obviamente, esto debe ir acompañado con algún otro tipo de tratamientos, tanto homeopáticos como herbales y alimenticios. O sea, por ejemplo, ¿qué le hace daño al hígado en estas condiciones? Las azúcares refinadas y los sustitutos de azúcares. Eso es veneno completamente. El tomar alcohol con recurrencia también no es algo muy favorable. 2, sacar la emoción. O sea, cuando hablamos de depurar, si yo tengo una irritabilidad ahí, una irascibilidad, tengo que gestionarla, sacarla. ¿Me explico? ¿Qué otra cosa? Eso es parte de la depuración, porque el programa no solamente lo va a hacer, el programa va a estimular eso. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo pondría armonía en el hígado, pondría evacuación, ¿ok? También que es un programa está en ciclo profundo, que también tiene el mismo símbolo de depurar. Y pondría el programa de armonía en las uñas, que curiosamente los tres tienen el símbolo de la gota. Ok, perfecto. ¿Vale? ¿Hecho? Muchísimas Bien. gracias. Cuídate, Gustavo. Ok, tenemos todavía unos 18 minutos. Vamos a continuar. Adelante, Silvia. Gracias, doctor, por la palabra. Tengo 3 cosas que quiero mencionar rapidito. Primero que todo, yo me olvidé que usted nos dijo que no deberíamos usar el mismo programa 3 veces al día. Y quiero No, decir... espérame. Yo nunca dije eso. Sí se ¿No puede. digo eso? No, El mismo programa 3 veces al día, se como por puede. ejemplo Pure, Se puede. Sí se puede. porque Sí a se mí me puede. debilitó un montón, doctor. Sí, eso es cierto. O Me sea, puse... se puede cuando hay una sobre intoxicación. Ujú. Yo estuve en esa clase, sé que lo dio un doctor y estoy totalmente de acuerdo con él. Desde el punto de vista médico, hay veces en las que sí se requiere entrar en un programa de depuración muy fuerte, pero estoy hablando de condiciones bien graves de intoxicación. Pero Ujú. cuando no, una vez al día es más que suficiente. Sí, porque me debilitó tanto que no podía ni cortar un pie de limón, doctor. Sí, sí te creo, sí te creo. Increíble. Eso llega Lo a hice pasar. Sí, por 2 días y dije, ¿qué es esto? Hasta sí, se me sí. quebró una calzadura de porcelana ¿En serio? el diente, en la muela. Fue una cosa increíble, entonces eso me Wow, asustó, ¿no? wow. Bueno, muchas gracias por la explicación que nos acaba de dar. En casos urgentes, en casos Sí, sí, extremos, sí, sí. se tiene que Sí, utilizar. exacto. O si no, Y no mucho tiempo. Yo no lo usaría más de 3 días y eso ya está hablando de mucho. claro. Yo, en base a mi experiencia. Yo lo dejé a los 2 días porque fue Ujú. una cosa que me limpió Sí, es en muchísimo, sí. Sí, de ya. hecho hasta puede generar diarreas, puede generar Sí, sudoraciones, doctor. orinas, en fin, o sea, todos los sistemas de depuración se van a activar, pero sí es cierto, puede Ujú. llegar un momento que te puede debilitar. Totalmente de acuerdo. Sí, Y gracias. fui al baño como 4 veces, 4 o 5 veces al día. Una Sí, cosa increíble. sí, Y otra pregunta acerca del campo informacional. Cuando nos sale esta información de posiblemente que nos llegue algo, podemos cambiarlo, ¿correcto? sí, Ya tenemos la información, entonces está grabada en nuestro inconsciente o subconsciente y podemos hacer los cambios para que no nos suceda. es Y si es correcto. que nos sucede, de acuerdo a lo que usted nos acaba de explicar ahora, ver el por qué cosa tenemos que aprender de ello, ¿no? Si hay alguna lesión física. Es correcto. Es Ya. correcto. Y qué es lo que tenemos que aprender de ello sería cuál es la emoción que tenemos que trabajar, ¿no? Correcto. En ese Ok, orden inverso. Está súper bien, Silvia. Súper muchas bien. gracias, doctor. Gracias a Y ti. otra información, acabo yo de enterarme de una persona de Guatemala que están teniendo muchos problemas de lo que usted acaba de mencionar ahora, con debilidad en los músculos y en los tendones, donde se vuelven que no pueden caminar. Es como una epidemia ahora que está pasando en Guatemala, ¿Sí? eh, No lo he escuchado. y ya se están muriendo. Mm, Entonces, les llega hasta el diafragma, creo, y ahí ya los tienen que entubar. No sé cómo es la cosa exactamente, pero, Duro.
explicó algo de cuál es el programa que puede ayudarlos a ellos? Mira, todos los problemas de músculos, todo problema de músculos, tiene que tratarse con el elemento tierra, que en este caso es estómago y vaso páncreas, ¿vale? Y después hígado y vesícula biliar. Y después riñón y vejiga. Esos 3 elementos, o esos 6 órganos que forman 3 elementos, son indispensables para todo problema de músculos. Ya después puedes utilizar armonía en los músculos o fuerza en los músculos, etcétera. ¿Sí me explico? Pero si no trabajas la parte informacional y energética primero, de nada sirve que pongas el de músculos directamente. Bueno, sí sirve, pero tienes mejores resultados si lo trabajas de esta manera integral. ¿Vale, Silvia? Por favor. Muchas gracias, doctor. Cuídate. Gracias a ti. Bye bye. Bonito día. Adelante, Ivonne Campos, por favor. Hola, doctor. Buen día. ¿Qué tal, Ivonne? Cuando me corre un programa con alguna pregunta, sé que es importante, pues, qué fue la pregunta, pero me sale Vita, Kappa ¿necesitas convertirte más en Vita o Kappa o...? Depende de tu pregunta, depende de la intención. ¿Me explico? Por ejemplo, supongamos, tienes mucha debilidad, ¿sale? Y estás muy delgada y te manda Kappa. ¿Qué te quiere decir eso? Que tienes que aumentar tu volumen. ¿Me explico? Ok. Sí, me expliqué. O sea, depende mucho de lo que hayas preguntando, pero eso tiene que ver con el programa de análisis de resonancia. Ok. Ok, gracias. Vale, cuídate. Igual, gracias. Hasta luego. Tania Arias, por favor. Hola, gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Justo tenía una duda y aprovechando que hace ratito vimos el poder de 3, me ha salido en algunos escaneos que he hecho, en algunos análisis, me sale muy marcada el dosha de la persona. Por ejemplo, sale muy marcado Vata, Pitta, y veo las características y hago como preguntas y me sale perfectamente bien. Pero ayer hice un análisis precisamente de una consultante que me buscó y me aparecen los 3 doshas. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar esta parte? O más allá de interpretar, ¿cómo es el abordaje? Dado que no hay un dosha marcado para esa persona, obviamente intencionó la pregunta, intencionamos el escaneo, pero le aparecen los 3. O sea, sería que tengo que ver el desequilibrio tal vez en los 3 o el estilo de vida. Exacto. Exacto. Okay. Sí, mira, normalmente eso pasa cuando hay una desarmonía, casi siempre en todo lo que son los procesos metabólicos. No sé cuál sea la razón por la cual estabas tratando a esta persona, pero cuando hay una desarmonía tanto metabólica como bioquímica, te está diciendo ahí, Gili, hay una desarmonía en estas fuerzas. Entonces hay que reequilibrarlo. ¿Me expliqué? No sé si sea el caso de tu consultante. Pues digo, si lo puedo mencionar, es una enfermedad rara. Bueno, yo nunca había escuchado de ella. Se llama líquen escleroso vulvar. Entonces, y es una enfermedad, o sea, lo hemos estado como viendo un poco. Le apareció, por ejemplo, meridianos tanto 1 como 2, y le apareció vitalización bioenergética, armonía bioenergética y... Claro, y el poder de 3. Entonces, sí hay varios desequilibrios en estilo de vida. Está diciendo que hay un desbalance en todo el sistema, que literalmente está todo desbalanceada. No es que sea una enfermedad rara, es raro que pase con mucha gente, porque llegar a esos extremos normalmente también está involucrado el sistema inmunológico. Entonces, hay que equilibrar todo este tipo de aspectos también, ¿vale? O sea, sí, como que también yo sentí que me llevó mucho a apoyo holístico, ¿no? Más entenderlo desde otra perspectiva. Sí, obviamente con su tratamiento alópata, pero claramente sí que tenga mucho más apoyo holístico y esta parte. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídate, Tania. Adelante. Gracias, Elsa. igual. Hola, Elga, buen día. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Pues no tan bien. Como curiosamente yo en lo personal nunca me he hecho un análisis de resonancia, nunca. No tengo mucho con el Gili, honestamente.
Y como estoy en este curso de los meridianos, entonces, ok, me fui como mejor a practicar estos Correcto, está súper bien. directamente, sin hacer ningún análisis. Curiosamente me estaban enfermando. Entonces, ahorita me llama la atención, y ya tenía esta pregunta desde antes, pues sí me llaman mucho los meridianos, ¿verdad? Se me acomodan bastante. Pero luego cuando estás con estos símbolos, digo, ay, creo que también necesito eso. Ay, creo que también necesito eso. Mi pregunta es, si tengo por estar practicando los meridianos, y siento que ahorita como me acabo de enfermar, y pudiera hacer este análisis de resonancia y luego como quitar uno y cambiarlo o quito Sí. todo. No, puedes irlos integrando. A ver, supongamos, tienes un problema de insomnio, ¿vale? Te cuesta trabajo dormir. Mira, mejor te platico así rapidísimo lo Platícame. último que me pasa, que fui justo a un funeral y me salí bañada y en lo que iba caminando al funeral me empezó el dolor de cabeza tipo migraña, el oído me dolía, la garganta me dolía y luego me empezaron a salir como unos fuegos. Durante el funeral eh, tenía tan intensos todos los dolores, yo no sé si a veces les ha pasado que tienes 2 o 3 dolores, pero es uno intenso que puedes, ignorar los demás. En mi caso no podía ignorar ninguno y todos los dolores diferentes, pero intensos, o sea, era de Ok. verdad. ¿Y la persona que falleció era alguien cercano a ti? Pues en realidad era primo de mi esposo y sí le teníamos afecto y todo, pero no estábamos tan cercanos realmente. Ok, bien. ¿Y qué te salió en el análisis de resonancia? No, te digo, nunca jamás me he hecho un Bueno, análisis. entonces, hazme un favor, Elsa. Hazte el análisis de resonancia con los meridianos, donde primero, ojo con eso, es lo que yo les sugiero que hagan. Primero, el primer análisis, porque aquí sé que hay gente nueva, el primer análisis con la intención clara de que te diga cuál es la causa que generó ese estado de malestar, ¿vale? La causa. Segundo análisis, igual con todos los programas, qué frecuencias o qué programas te pueden ayudar a corregir ese estado de malestar. Entonces, esos dos análisis te dan la pauta para saber las frecuencias que vas a utilizar. ¿Me explico? Entonces, como lo aprendiste en las clases pasadas de meridianos, el que tienes que cuidar muchísimo es la energía renal. Entonces, de entrada, ponte meridiano de vejiga y meridiano de riñón, porfas. Como eso no lo suelto. Y luego ya le agrego alguno que me haya salido. Exactamente. Durante una semana. Y o sea, como base esos dos, ¿sale? Y ya puedes meterle relax, ya le puedes meter insomnio, o sea, lo que tú consideres. Y durante una semana. Ese extra que le estás poniendo, puedes cambiarlo todos los días si tú quieres. Pero que sea tu base, el de meridiano de vejiga y el de riñón, y vas a notar cambios bien considerables. Pero de todos modos, chécate lo que te dice, y si gustas, me los pasas al WhatsApp de la empresa y te los leo. Estaba usando precisamente vejiga y riñón, no lo soltaba, pero le sumé el de pulmón. Quito el de pulmón para meter. No necesariamente, está bien. Si tú consideras que es algo que te va a ayudar para tu estado anímico, para fortalecer tu sistema de defensas, es que todavía no vemos las características del pulmón y es maravilloso también. Es que todos son muy buenos. Todos nos Y ayudan. puro meridiano, estoy usando puro meridiano. Correcto, está súper bien. Con eso tienes más que suficiente, ¿eh? En serio, sale hecho. Bueno, gracias. Nos quedan 5 minutos, por favor, que sí me tengo que retirar. A lo mejor no le doy la palabra a todos, discúlpeme. Sí tengo que respetar ciertos tiempos, tanto de ustedes como los de nosotros. Adelante, Janet, por favor. Hola, Edgar, buenas tardes. ¿Qué tal, Janet? Con respecto a los dochas, comentabas que podemos irnos a nuestro álbum o en nuestro recuerdo de memoria para ver cómo eran nuestros cuerpos. En el caso de los signos zodiacales, también nos podemos basar entonces en el signo solar y ascendente. Sí, nada más que el signo zodiacal no va a determinar necesariamente, sí están involucrados, pero no van a influenciar tanto como los doshas. ¿Sí me explico? O sea, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Normalmente, los Tauro son delgados.
Sí. ¿ok? Normalmente. Pero también Taurus Pita. Entonces, Sí. depende mucho de otros factores. Pero los doshas sí son determinativos. ¿Me Ajá. explico? Entonces, Sí, o sea, mi pregunta era por la cuestión física, pero en la astrología sería por el aspecto energético. Sí. ¿Y los podemos combinar? Sí, claro, totalmente. Ok, bueno, ok, Muchas gracias. gracias, Janet. Adelante, tenemos ahí a Gaby HP. Está por ahí. Bueno, Marta. Sí, doctor. Sí, ¿qué tal? doctor. Adelante, Buenas Gaby, te escuchamos. Buenas tardes. Una pregunta. Bueno, antes que nada, mi respeto y admiración y mi agradecimiento. Muchas gracias, No Gaby. puedo meter el video porque no te le sé preocupes, mucho a esto. No te preocupes. Una pregunta. Nosotros hemos estado utilizando estímulo bioenergético como vacuna contra el COVID desde hace mucho tiempo. Nos ha funcionado muy bien. Sí, sí. Sí es real que lo tenemos que utilizar para eso porque nosotros no le habíamos dado es otro uso más que ese, con coherencia. Digo, de alguna manera nos ha funcionado maravillosamente porque no nos hemos enfermado ni de gripa, pero sí queríamos reafirmar que también ese era su uso. Sí, o sea, no es su uso exclusivo de eso, Gaby, pero sí funciona para eso. Es por eso, de hecho, tarea, prueben todos esta semana este programa que tiene este símbolo, el que a ustedes les acomode, ya sea Bain, ya sea el de estímulo bioenergético o el de sistema el de energético básico. Y van a ver resultados. O sea, como dijimos, la idea de este símbolo y es equilibrar. ¿Cuándo empieza a desarrollarse una enfermedad o un padecimiento o somos terreno idóneo para enfermarnos cuando tenemos un desequilibrio? Así de simple. Entonces, lo que hace este equipo, este programa es mantenernos en ese dinamismo, en ese equilibrio. Entonces, no es que sea una antivacuna o un antiviral o como tal. No, nos permite mantener nuestro campo bioenergético fortalecido, equilibrado. Entonces, sí es correcto, Gaby, lo que estás haciendo. O sea, y lo puedes usar para todo lo que vimos hoy. Todo lo que implique un desbalance, puedes utilizar este tipo de símbolo para volver a poner en centro toda la situación. Sobre todo, miren, de verdad, donde yo he visto maravillas, no solamente en lo que dice Gaby, sino también en problemas de accidentes cerebrovasculares. Había gente que no podía comer por sí misma, había gente que no podía firmar cheques, y con este programa hace maravillas. De verdad, pruébenlo, por favor. Pero sí, Gaby, puedes usarlo para eso y para más. ¿Sale? Por favor. Bien, adelante, Marta Ileana, por favor. Gracias, buenas tardes, Edgar. Bueno, de hecho ya me contestaste porque te quería preguntar, mi mamá tuvo un infarto cerebral hace un año y te quería preguntar si el estímulo bioenergético junto con coherencia le puede ayudar. Sí, yo pondría estímulo bioenergético, coherencia y circulación. Pero circulación en ciclo profundo. Por favor. Ok, muchísimas gracias. ¿Por qué circulación en ciclo profundo y no en otros? Por ejemplo, está el de meridianos y otros. Porque el de circulación en ciclo profundo, por el programa, que es muy parecido al de Gold Cycle, me permite estimular y restablecer las funciones circulatorias cuando hay una obstrucción. ¿Sí me explicó? Por las acciones que tiene el programa de depuración, de limpiar, de armonizar. ¿Me expliqué? Sí. Por favor, hecho. Gracias. Por último, de verdad, discúlpeme que no me puedo quedar más tiempo. Alma, adelante. Gracias. ¿Qué le podría yo ayudar a mi hijo? Él se pone así como bien mal y se golpea. Él está bien, es un niño de 14 años saludable, no detectado nada, pero... Ponle armonía en el hígado primero y después vete al programa de nutrición digital donde está este símbolo. Mira. Permíteme. En nutrición digital, ¿se ve ahí la pantalla? Sí. Ok. Nutrición digital, si no me recuerdo, es nutrición digital 4 o 5. Todos los programas tienen esto. Vete a hacerle ahí el análisis
de nutrición digital y ve si te salen algunos de estos para evitar esto. Y es armonizar el sistema nervioso. ¿Vale? Por favor. Y dale prioridad a los que tengan este símbolo en nutrición digital en caso de que. Y se los pones, los que consideres que van más acorde a. Pero sobre todo tienes que trabajar armonía en el hígado, por favor, que tiene este símbolo de la gota. ¿Sí me expliqué, Alma? Sí, sí, otra cosita, a él me comentaron que le diera el programa del Poder de Tres. Bueno, es que soy nueva y me meto a unas clases con Marcia y eso es como algo muy bueno lo que me comentaron. ¿Está bien dárselo? Mira, es que no lo sé, no sé en base a qué se basaron quien te lo recomiende. Por eso te digo, yo no puedo contradecir lo que te hayan dicho porque no sé cuál fue el fundamento, ¿no? Pero más bien, si me estás pidiendo mi opinión, yo te recomiendo que hagas esto y pruébalo. ¿Cuántos? Ponlo una semana y ve viendo el cambio, por favor. Ok. Dale, pues. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alma. Pues bueno, de verdad, discúlpenme que no me pueda quedar más tiempo. Vamos a respetar un poquito más estos tiempos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana por acá. Y a los que están en el curso de especialización, nos vemos el miércoles. Bonita tarde y buen fin de semana. Bye.